¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle nuevamente ahora desde Barcelona, aquí en Cataluña, en las oficinas de Mattel Cataluña, de Mattel Barcelona. Ya usted se imagina la trascendencia de esta empresa y estamos con Ruth. Ay Dios, fíjese que siempre he dicho que qué feo es llegar a viejo, aunque es más feo no llegar. Ruth Gómez Contreras, una chica mexicana, ¿de dónde, Ruth? De Ciudad de México. De la Ciudad de México. Exatec, Puebla. Ciudad de México. Exatec, Ciudad de México, y que preside a los Exatec que están asentados aquí en Barcelona. Y pues de verdad te agradezco nuevamente, Ruth, esta gentileza, porque sé que tu agenda está bastante complicada, pero yo creo que vamos a lograr cosas bonitas por lo pronto con esta entrevista. Tú naces en la Ciudad de México, Ruth. Correcto. Sí. Empecemos por conocer un poquitito de tu historial de familia. Muy bien, pues yo nazco en la Ciudad de México, 7 de enero de 1983, una capricorniana en todo el sentido de la palabra. Estudio en el Instituto Miguel Ángel y de ahí conozco grandes amigas que conservo a la fecha, y después entro para la universidad en la carrera de marketing o mercadotecnia, dependiendo de dónde estés, es como lo menciono, al TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. ¿Por qué el marketing, Ruth? ¿Qué es lo que te lleva? Pudiendo escoger en un abanico de profesiones, hoy más que nunca, vamos, algo impresionante a diferencia de cuando yo pasé por la universidad, que había 4 carreras. Hay una anécdota muy bonita alrededor de esto y gracias por preguntarlo. Cuando yo estaba chica, mi papá es químico metalúrgico y mi mamá trabajó toda su vida o prácticamente toda su vida en Avon Cosmetics, 45 años. Y entonces mis veranos era pues la mitad del tiempo en un laboratorio o la mitad del tiempo ir a vender y prospectar con las representantes de ventas. Ajá. Y obviamente pues había una disyuntiva: ¿qué quieres, estudiar números o quieres estar con la gente? Y yo siempre he encontrado una inclinación por la gente. Eso se te nota, ¿eh? Sin que me lo digas, esa empatía que normalmente quien la tiene no la puede negar, como al revés, quien no la tiene, por más esfuerzos que haga, qué difícil. Pero tú tienes esa empatía y esa facilidad para relacionarte. Muchas gracias. Mira, y luego lo que sucedió cuando tendría aproximadamente 15 años, 16, es el típico momento donde pues, los papás te preguntan, oye, ¿tú qué quieres hacer de grande? Y yo tenía clarísimo que quería estudiar en el TEC de Monterrey porque tuve la oportunidad de ver cómo mi papá estudiaba para una maestría y desde chiquita iba a Monterrey o veía las carpetas y veía que se dedicaba, etcétera. Y por el otro lado, mi mamá podía entrenar pues a los directores de Avon. Uh-huh. Iban al campo o a las oficinas, etcétera, etcétera. Y una vez tuve una entrevista con un director de marketing de Avon y yo le pregunté que, pues, qué era lo que te daba la mercadotecnia o el marketing. Y me dijo, es lo más lógico o lo más ilógico del mundo, que es el sentido común. No, es lo más lógico, pero lo más escaso. Y a partir de ahí dije, pues yo quiero hacer esto. Oye, de manera que entonces es una parte consecuencia de la especialidad de tu padre y otra parte consecuencia del quehacer profesional de tu madre, lo que te lleva a estudiar marketing y relaciones públicas. Sí. Y en el TEC, porque veías la profesionalidad con que se hacen las cosas en el TEC. Hay que decirlo, es una de las instituciones más prestigiadas de toda América Latina. No solo hablemos de México nada más, que ya sería suficiente, de toda América Latina. Correcto. Está en el top 3, siempre se lo va peleando dependiendo en el momento que revises el ranking. Sí. Tiene también el EGADE, que es la parte de especialidad de Business School, y tiene un trabajo muy amplio de parte de networking, de fortalecer las redes, y de ahí sí es como también pues está Exatec. Y esto además
del crecimiento profesional, dados los planes de estudio, la categoría de los catedráticos, etcétera, la infraestructura, etcétera, te permite relaciones también. No es lo mismo ser egresada del TEC que ser egresada de cualquier otra universidad. No voy a puntualizar ninguna, pero no es lo mismo. Bueno, sí, yo creo que ahí también depende mucho de una persona, ¿no? O sea, la escuela obviamente te da credenciales y te da unas plataformas muy fuertes. Es cierto que en mi carrera, cuando entré a trabajar a Mattel, me abrió una puerta por venir del TEC de Monterrey. Esto es una realidad. Pero también es cierto que, bueno, una persona válida con un buen currículum siempre va a ser aceptado en todos lados, ¿no? No te lo quiero discutir, pero yo a lo que me refiero es al contexto, al entorno, que esas relaciones te permiten, tú te contratas por tu capacidad, por tu preparación, por tu profesionalismo, pero los contactos también funcionan, ¿eh? Sí, y al nivel de la gente que llega al TEC, pues creo que son mucho más importantes. A ver, el TEC lo que fomenta muchísimo es el trabajo en equipo, que es uno de los valores... Más a favor de lo que estoy diciendo. Claro que sí. Sí. Es uno de los valores que más se aprecian, sobre todo en una empresa, sobre todo porque si eres individualista, pues ibas a llegar muy lejos, pero siempre más cabezas y más ojos piensan mejor. Claro. Eso sin lugar a dudas. ¿Cuáles fueron tus primeros retos a partir de que ingresas al TEC? ¿Te sentías ya desde inicio como pez en el agua? No, te sacan de tu zona de confort, o al menos esa es mi experiencia. Yo venía de una educación donde además de la educación había clases extracurriculares, mucho tiempo estudié ballet, que es muy demandante, ballet clásico, y cuando entré al TEC lo tuve que dejar. O sea, yo quería seguir porque me faltaba un año para ser profesora de ballet, y sí tuve ese momento disyuntivo de qué haces, ¿no? ¿Te dedicas a ser maestra de ballet en México o te dedicas a una carrera? Y pues en mi caso, y es una decisión súper personal, pues yo preferí inclinarme por la carrera profesional del TEC. Perdona que sea tan curioso. ¿No te hubiera convenido también terminar la carrera en el ámbito artístico de la danza y después, si te faltaba un año, Ruth, un año no es nada? Y después, hombre, ya quieres marketing, va todo para adelante. Sí, la verdad es que es una pregunta que siempre me he hecho. En el TEC seguí con clases de ballet de lo que se me permitía. En mi último año de ballet tenía que ser de tiempo completo y en ese momento se me hacía un mundo parar un año de mi vida. Hoy si lo tuviera que hacer, seguramente lo haría. Seguro. ¿Quiénes fueron tus maestros, mencióname uno o dos, que más te proyectaron, te influyeron, te convencieron de que estabas en el camino correcto? Durante mi carrera. Sí, ya durante la carrera. Durante la carrera, pues más que mis profesores fueron mis amigos. Realmente he encontrado amigos de por vida, que los tengo hoy en día. Sí. No son muchos tampoco, pero son de esos amigos que sabes que cuentas en toda ocasión. Incondicionalmente. Incondicionalmente. Con gente con la que haces clic, que piensa de la misma forma. Y pues para mí eso me llenó muchísimo, porque en el TEC tienes que dedicarle muchas horas a estudiar, a los exámenes, etcétera. Y de mis momentos más divertidos que recuerdo son los del TEC. Estás muy joven y ya tienes una experiencia importante. Has pasado por Colgate, que es una transnacional también potentísima, por McCann Erickson, de las agencias de publicidad más fuertes que hay también, y ahora Mattel. Platícanos cómo fuiste dando esos pasos. Pues el primero fue porque cuando tú estás en el TEC promueven mucho que empieces a trabajar, hagas prácticas antes de graduarte. Y evidentemente están todas las empresas top, un L'Oreal, un Procter & Gamble, un Colgate, etcétera. Y en la que yo quedé fue en Colgate. Fue circunstancial. También fue donde curiosamente se fueron mis amigos, con lo cual estaba encantada. Ya no te creo que sea tan curiosamente y que haya sido tan circunstancial, ¿eh? Bueno, era la que estaba más lejos porque estaba en Polanco versus L'Oreal, que era más zona centro, ahora cambió de ubicación, pero era más la del Valle, hasta donde recuerdo, y Procter & Gamble, ese era el más lejos de todos. Pero bueno,
obviamente cuando estás chica lo que aspiras es, o en mi caso, pues es a tener la oportunidad. Y Colgate fue súper buena escuela. ¿A ti te pagaron ahí por aprender? Te pagan, sí me pagan, pero no vas por el sueldo. No, pero mi pregunta estuvo muy mal planteada. Yo lo digo porque muchas veces cuando egresamos de la universidad, la verdad es que en teoría podemos saber mucho, pero en la práctica no sabemos nada. Y entonces yo digo, en muchas ocasiones, cuando recién egresas, con la primera empresa que te contratas, pues te pagan por continuar el proceso de aprendizaje, pero ya en la vida real. Y hay empresas como estas que pagan muy bien, que no te regalan nada, pero pagan muy bien. A ver, yo creo que en cualquier internship, tú vas, el que sea, en cualquier empresa, tú vas por las ganas de seguir aprendiendo y tener la oportunidad de experimentar el mundo corporativo. Correcto. Sí te pagan tus prácticas, pero yo siempre me pagan el café. O sea, la gasolina y todo el resto de gastos, mis papás me seguían apoyando en ese sentido, claro, ¿no? Lo cual fue invaluable, sin duda. Claro. Sí. Claro. Realmente ya fue muy curioso cómo entré a Mattel, fue casi un accidente geográfico y ahí sí fue un salto cuántico. O sea, realmente de tener unas prácticas muy pequeñitas, realmente pues Mattel decía, caray, o sea, wow. Ya estabas contratada en forma y con todos los beneficios, todas las ventajas, ¿no? Sí, porque el último año antes de graduarme fue cuando me contrató Mattel. Yo todavía me puse exquisita de, no, pero tengo mis últimas clases y tengo que salir. Mi jefa venía del TEC y me dijo, sí, no, mientras tú cumplas, y esa es una regla que existe en Mattel a día de hoy, mientras tú cumplas con lo que tienes que entregar, haz lo que tú quieras. Y sí, efectivamente me salía a mis clases y regresaba y todo, ok, muy moderno para esa época. A eso voy. Yo a veces me pregunto, ¿cómo es posible que haya empresas en donde algunos directores, algunos gerentes quieren tenerte las 8 horas o las 10 horas ahí? Oye, tú tienes unos objetivos y si los cumples, yo creo que como tus jefes aquí en Mattel, haz lo que quieras, nada más cúmpleme al 100%. Sí, eso es a día de hoy, ¿eh? ¿Sí? O sea, hazle como tú quieras, sí, pero tú sabes que tú lo tienes que entregar. O tienes tu objetivo que tienes que conseguir. Claro. Pero mi pregunta es, ¿cómo crees tú que sigan funcionando algunas empresas bajo este esquema esclavizante que además no tiene mayor sentido? No el de Mattel, no, el de la visión de esos directores que quieren tener a su equipo ahí a la vista, porque ni siquiera han incursionado en el home office, por ejemplo. Claro. A ver, yo creo que es una mezcla de que tú des resultados y tengas la confianza o demuestres que eres responsable. También entiendo que hay políticas de empresa. Por ejemplo, si a mí una empresa me dijera tienes que estar aquí cumpliendo X horas, no es una empresa para mí. Ya está. Es dos vías, ¿no? Sí, exacto. Oye, Ruth, a estas alturas estás involucrada en proyectos tan trascendentes como estos que tenemos aquí al fondo, con Disney Princess, Shakira, Fisher Price, etcétera. Platícanos. A ver, Disney Princess, Shakira son proyectos del pasado, son proyectos europeos en los que tuve participación. Hace algunos años estuve en el equipo regional, bueno, lo dejé hace año y medio, luego me cambié de departamento, y Fisher Price hicimos una colaboración con Shakira, es un proyecto global. Como Shakira en aquel momento vivía en Barcelona, nos tocó organizar un evento en el W, donde fue el lanzamiento de una línea de productos, una serie de programas que ella hizo, etcétera. Eso debe haber tenido un impacto brutal. En su momento, claro que sí. Pues sí. Shakira es figura mundial. Figura mundial, sí, y vino gente de todo el mundo. Sí. Y luego nos tocó ir a Nueva York a llevar a medios, porque fue un proyecto de varios años. Ya. Este es uno. También me preguntabas de otro que era Disney Princess. Sí. Hace unos años también estuve en el equipo de muñecas o de dolls, como lo llamamos en EMEA, de Europa, Middle East, África, y nosotros participamos de la misma forma que nosotros tenemos productos de marcas de Mattel como Barbie, Fisher Price, Hot Wheels, etcétera. Mattel también tiene licencias de otros productos, es decir, te ganas el pitch o te ganas el concurso para tener derecho de producir ciertos juguetes.
tuve la suerte de participar en el pitch de Disney Princess, donde gané el pitch por 3 años en específico para las muñecas en la categoría Fashion Doll y Small Dolls en Disney Princess, Frozen y varias otras películas. No debe de ser una tarea sencilla el combinar la creatividad con el marketing. ¿Cómo le haces para pues entenderte tú en esa idea en donde al final son los resultados los que van a hablar? A ver, creatividad, yo siempre digo que los creativos son los inventors, ¿no? Los que hacen los juguetes o los que te hacen una campaña de televisión, la creatividad en marketing es distinta, es cómo convences a otros o cómo una idea la trasladas a que alguien más la ejecute o cómo tienes influencia en el desarrollo de un producto. Yo creo Entonces, ¿es más gestión la tuya que creatividad? Es creatividad, es más bien que cambia el concepto, sí. En lugar de estar dibujando, pues es como, claro. como a un experto que hace un juguete, pues lo inspiras a que vaya en cierta dirección, ¿no? Coincidimos hace unos días en el Consulado Mexicano en Barcelona. De hecho, ahí fue donde pues yo te abordé y te dije, Ruth, me gustaría platicar contigo, que me dieras una entrevista. Tú estás presidiendo actualmente a los Exatecs radicados en Barcelona. Platícanos cómo nace este grupo, desde cuándo y qué hacen fundamentalmente. Porque mexicanos aquí en Barcelona muchos no habemos, a diferencia de Madrid, por ejemplo. Claro que sí. Platícanos. Mira, el TEC de Monterrey tiene más de 50 años fomentando los grupos Exatec. Los grupos de Exatec no es más que un grupo de voluntarios o de exalumnos que nos reunimos con distintas causas, pues para seguir promoviendo la red, porque sabemos que los contactos siempre nos pueden ayudar de muchas formas. Exatec Barcelona nació en 2013. Gabriela Flores es la fundadora, ya han pasado un par de presidentas. Normalmente una presidencia dura 2 años en Exatec y tienes como objetivo pues varios pilares: el promover la educación, fomentar las relaciones laborales, promover la cultura de México o donde tú estás, pues también cuáles son las tradiciones como un Sant Jordi, claro, etcétera. Fiesta nacional aquí en Cataluña. Fiesta nacional. A ti te deben regalar muchas rosas y tú debes regalar muchos libros, ¿no? A mí me gusta regalar muchos libros y me encanta recibir rosas. Y bueno, lo que hacemos es, se forma una mesa. El capítulo de Barcelona existe porque por población, los Exatec, somos un buen número, somos aproximadamente unos 800. ¿800 Exatec aquí en Barcelona? Y es el número direccional porque obviamente sabemos que un porcentaje pues son estudiantes que vienen, se registran y a lo mejor se van y otros sí se quedan, etcétera. Pero si es un buen número, para mí es una sorpresa. En los eventos normalmente suelen venir unos 40, unos 50, depende del evento, obviamente, del tipo de evento que organicemos. En un mes siempre va a haber un after work, pero siempre promovemos que exista otro tipo de eventos como... Pues por darte un ejemplo de este mes, vino una arquitecta de Monterrey que es súper famosa, Celia Redondo, y presentó su libro. Ricardo Villarreal, que es un director y creó un documental, El Camino de Larry, que da visibilidad sobre el Parkinson, vino a hacer una proyección y lo hicimos junto con la Asociación de Parkinson y buscamos promover pues que participen con la asociación, tanto financieramente o que seas un voluntario. También participamos con otras asociaciones. Somos Ibero, es con una que estamos participando. El 31 de octubre tendremos nuestro after work con ellos en el Consulado de México para celebrar el Día de los Muertos. Por ejemplo, también está el Encuentro Europa, donde viene gente de todo el mundo, Exatecs. Fue justo hace el último fin de semana en Berlín y vinieron más de 150 Exatecs alrededor del mundo, más el rector internacional, directivos del TEC, etcétera. Entonces, realmente es muy versátil. Y pues tenemos la suerte de que la comunidad en Exatec Barcelona es muy activa y le gusta participar. Yo creo que es una labor importantísima la que hacen ustedes, como otros muchos mexicanos, porque México somos mucho más que lo que se difunde en las noticias.
desgraciadamente, no, en muchas ocasiones no es lo más favorable para México. Por eso, el quehacer de la gente profesional, preparada, comprometida, que pues demuestra que en México podemos ser como los mejores del mundo en cualquier cosa. Y yo creo que eso, para ustedes como Exatec, pues debe ser un satisfactor también muy especial. Claro que sí, sobre todo porque hemos encontrado que somos una red muy potente, nos ayudamos entre todos, obviamente no es el trabajo de uno, es un trabajo en equipo, donde pues si tienes un problema desde legal, ¿no? De oye, ¿con qué abogado fuiste a hablar? O oye, quiero hacer un viaje y ¿con quién lo contrataste? O necesito trabajo, ¿quién puede circular mi currículum? Es decir... Es un soporte y es un cobijo. Perdón, yo veo en las redes sociales a veces alguna gente que hace comentarios muy lamentables porque viene pensando que aquí se va a comer el mundo y no se da cuenta de lo difícil que es. ¿Coincides con esto? Lo coincido y de hecho tiene un nombre, es cómo te adaptas a la cultural intelligence. Es decir, en tu cultural intelligence lo que tienes que identificar en qué eres fuerte y eso lo puedes maximizar, pero también reconocer en qué te tienes que adaptar o qué es distinto porque no lo puedes hacer de la misma forma que si lo hicieras en México. Eso, aunque tenemos una gran identidad y una gran similitud, somos culturas diferentes y eso pesa. Claro, y hay una adaptación, ¿no? No es lo mismo que llegues a Madrid o que llegues a Barcelona. Sí, claro. Entonces, claro. En cualquiera de los dos, aunque hablemos el mismo idioma, tienes que adaptar. Ruth, ¿qué momentos difíciles has tenido que sortear? Porque hasta ahorita todo lo que hemos platicado ha sido, como decimos en México, coser y cantar. No, yo creo que has tenido que sortear también momentos complicados. Ah, claro que sí. O sea, por ejemplo, cuando yo llegué a trabajar a Mattel Iberia, porque yo trabajé 5 años en Mattel México y Latinoamérica, hice una pausa porque me fui a Madrid a estudiar el MBA en la Universidad Politécnica de Madrid. Ahí fue cuando estudié trabajé en McCann Erickson. Pues yo me quería comer el mundo, yo tenía muchas ganas de seguir con esta experiencia profesional, gracias a que mi jefa de México se había ido a Alemania y el director general se vino a Barcelona. Pude acceder a la entrevista de trabajo, porque en 2010, que era un año de crisis, una mexicana con un visado de estudiante pretender quedarse a trabajar, la gente se reía de mí, o sea, me decían, estás loca, no lo vas a conseguir. ¿Eso te significó un reto? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Sí? Ahora, ¿cuál fue el precio? Porque dices, bueno, conseguiste entrar a Mattel Iberia. Tuve que hacer pasos para atrás, ¿no? O sea, cosas como, pues tuve que volver a empezar, no de cero, pero yo estaba más arriba en puestos en México y aquí tuve que tener la humildad de decir, oigan, pues si esta es la oportunidad que me dan, pues la tomo porque quiero meter la cabeza, ¿no? Pero esa humildad es sinónimo de inteligencia, Ruth. No es nada más porque sí, por conformista, ni mucho menos. Es sinónimo de inteligencia. Tú sabías la proyección que ibas a tener aquí, aunque de inicio bajaras un par de escalones. Claro, o luego la nacionalidad, ¿no? Que ahora creo que es más fácil por lo que he visto, pero es una carrera de resistencia, de tener todos tus documentos súper al día, de estar leyendo constantemente si cambió la ley o no, y que estás con incertidumbre. A mí me tocó cuando el proceso de la nacionalidad era analógico, sí. Tenías que esperar una carta, que esa carta nunca llegaba, sí. Y no podías planear viajes porque no sabías que... No podías salir del país. O había momentos que no podías salir, claro. No, sí, aquí también hay situaciones complicadas en términos de burocracia, y lo estoy diciendo con todo respeto, pero no estoy diciendo ninguna mentira. ¿Te sientes plena? ¿Te sientes satisfecha de lo que has hecho hasta ahora? Sí, la verdad es que sí. O sea, si tuviera que volver a repetir el camino, lo repetiría tal cual es. Idéntico. Con sus pros, es una montaña rusa, pero lo repetiría igual. También hace una semana en Berlín me preguntaban, oye, pero ¿por qué 20 años en Mattel, no? ¿Por qué no te has cambiado?
Y algo que me enseñó Tarina Esteves, mi jefa inicial de Mattel, que lo conserva hasta este año, es todos los años me reto a salir a entrevista afuera, ¿no? Para que me digan, oye, ¿estás bien? Alguien que no me conoce, ¿estás regular? El sueldo, ¿está bien? ¿Está mal? El puesto, la distancia, etcétera, etcétera. En mi caso, pues el balance es positivo, por eso sigo aquí, ¿no? Pero debes de tener ofertas. Debo tener ofertas, ¿sí? Y siempre las valoro. Y también el segundo consejo que me dio y que lo cuido es actualízate. O sea, estudia constantemente. No des por hecho que ya lo sabes todo. Si ahora inteligencia artificial es donde te tienes que meter, pues un cursito rápido, ¿no? O por eso estudié en IS hace un par de años un programa de desarrollo directivo, porque mi ambición es pues seguir creciendo y gestionar personas y pues saber qué necesita un director, ¿no? Entonces, esa mentalidad la tengo súper integrada porque es algo que siempre va cambiando y que tienes que ir evolucionando. Pero además siempre con expectativas muy altas. Las tuyas en lo particular, ¿no? Siempre me gusta retarme. Sí. En relación a tu grupo de Exatex, ¿ves el mismo potencial? ¿Ves el mismo o mejor o no tan bueno? Sí veo el potencial. Te voy a responder diciendo que mis mejores amigos en Barcelona los he encontrado gracias a Exatec. También dentro de la comunidad hay gente súper talentosa a la que le voy a pedir consejo cuando tengo un tema en específico y que es muy generosa porque normalmente siempre te ayudan. Es muy difícil que un Exatec te diga que no. Y es que para ser tech, ya de inicio necesitas un perfil que habla de esa generosidad, que habla de ese pensar en los demás, ¿sí? Porque además, pensando en los demás, las cosas se revierten y te vas a beneficiar tú también. Pero si desde el principio hay esa exigencia, pues tiene que continuar. Después, cuando ya te graduaste y cuando ya estás en el campo profesional, y qué bueno porque eso consolida la posición de quienes se involucren en cualquier proyecto, ¿no? Por supuesto, mira, el TEC ya ves que le gusta al TEC sacar conceptos, ¿no? Y el último nombre que han sacado para este tema es la hipoteca social. Una hipoteca social significa tú que le das a tu comunidad, a tu entorno, a tus amigos, a los que conocen. El concepto de hipoteca lo tienes que dar o lo tienes que considerar en el que tú das algo a la comunidad sabiendo que en algún momento te va a regresar o no algo, ¿no? Pero no porque lo estés buscando. Exacto. O sea, sino por esa generosidad que el ser humano, todos debemos tener. Que invariablemente se te va a regresar el beneficio, pero siempre la intencionalidad en el acto cuenta mucho. Y entonces, hacerlo por servir a los demás. Por supuesto, y también en Mattel es algo que me han enseñado, ¿no? La parte filantrópica. Siempre sabemos que puedes ayudar en muchísimas formas y no necesariamente, obviamente la más rápida es financiera, pero a veces lo que puedes ayudar es siendo voluntario, yendo a pintar un hospital, envolviendo regalos. Nosotros en Navidad en Mattel envolvemos regalos, nos vestimos como elfos y envolvemos regalos y ponemos mensajes para esos niños que pues a lo mejor están en situación de calle o tienen alguna enfermedad muy grave, etcétera, etcétera, y ves el impacto de que algo que es a lo mejor 5 minutos de tu tiempo envolviendo un regalo y poniendo un mensaje, le puedes cambiar la vida a alguien para esa Navidad. Esta labor de voluntariado es contrastante comparado lo que hacemos nosotros como tiempo para los demás con lo que se hace, por ejemplo, aquí en España, ¿no? En México nos falta mucho esa solidaridad, aunque se manifiesta lamentablemente en las grandes tragedias, pero no, ese espíritu de servicio que tiene que ser constante y en diferentes grupos, aquí sí lo vemos. Sí, a ver, y también en mi experiencia, porque pues obviamente cada quien le cuenta cómo le va en la feria, yo siempre que he contribuido en algún voluntariado, que mi tiempo lo permita también, me ha dado mucho más de lo que luego yo doy, ¿no? Entonces siempre se te regresa, pues a lo mejor en una lección de vida o que conoces a alguien
o que te das cuenta de cómo es el mundo, o simplemente decir, yo hoy no me tengo que quejar de nada en la vida porque siempre hay situaciones más complicadas, ¿no? Qué injustos y qué tontos somos en muchas ocasiones cuando teniendo todo absolutamente en el nivel que a cada quien nos corresponde, nos estamos quejando. Cuando no vemos a la gran cantidad de gente, que a veces es la mayoría, que padece situaciones verdaderamente lamentables Sí. y cotidianas. Y también depende qué ves en casa, ¿no? Por ejemplo, mi abuelito, que yo le decía terremoto, Margarito, él siempre fue así, ¿no? Y también mi abuelito Cándido, o sea, de mis dos abuelitos paternos siempre tuvieron esta mentalidad, es algo con lo que yo crecí en casa, entonces pues también lo vi desde chiquita. Lo viviste y entonces ahí está la explicación, porque las cosas no son obra de la casualidad, Ruth. Las cosas tienen un origen y lo que pasa es que a veces no queremos voltear para entender, sobre todo cuando no nos salen bien las cosas. Claro. ¿Sí? Oye, ¿qué le sugieres tú a los jóvenes que piensan que quieren venir de México a España? Es una súper pregunta que a mí me hubiera encantado escuchar y yo les voy a contar en mi experiencia. Lo primero es infórmate. ¿No? Tú quieres ir a estudiar o trabajar a Barcelona, pues haz tu revisión personal, busca en internet, ¿no? Porque a veces la gente no se quiere ni molestar en buscar en un chat GPT, que ahora sí. Lo es tan fácil, etcétera. Pero más allá de eso, de la información personal que puedas encontrar, es busca a una persona que ya esté haciendo lo que tú aspiras y ve y pídele 5 minutos. Ya puede ser una llamada, un café, etcétera, porque esa persona normalmente te va a dar muchos tips de, pues, oye... De experiencias propias. O sea, no es que se lo imagina o que inventa, sino lo que ya vivió y eso sirve fantástico. Y te va a ahorrar muchas veces errores en el camino. Y la máxima es infórmate, ¿no? Infórmate y pon mucha voluntad en conseguir las cosas, sobre todo porque, como bien decías hace rato, parece que en Europa tenemos la vida bella y maravillosa. Sí tenemos muy buena calidad de vida y sí tenemos muchos beneficios que si los comparas con México no los cambiarías, pero también te los tienes que trabajar, no son gratuitos. Exacto, nada es gratuito en la vida. Y sí, la calidad de vida aquí es extraordinaria, pero cuesta. Claro, y mira, terminaría con también acércate a otro compatriota. O sea, a mí cada vez que me piden por LinkedIn o en un evento, etcétera, una llamada, etcétera, yo siempre la acepto, porque a mí en su día también... Te hubiera gustado que tú tuvieras esa oportunidad y hubieras tenido esa respuesta, sí. Esa generosidad que tú tienes para con los demás. Y también me ayudaron de otra forma, ¿no? Porque también cuando yo me vine en 2009 originalmente, sí. Pues internet existía, pero no estaba tan avanzado como ahora, ¿no? Era otra cosa. Y además, en 2009 aquí se estaba viviendo ya esta burbuja inmobiliaria que fue desastrosa y que tuvo consecuencias a nivel mundial. Sí. Entonces, económicamente hablando, España estaba pasando una situación crítica terrible. Sí. Y de todas formas viniste. Fui lo suficientemente loca como para venir. Sí. Hay que tener un poco de locura. Siempre, ¿no? Porque si no, pues pasamos todos anodinos, pasamos por la vida y quizás sin tener que decir al final, esto que hice valió la pena. Y nos vamos a arrepentir, porque eso, la gente que estudia la conducta humana, sobre todo cuando muchos ya se están despidiendo, dicen que de lo que más se queja esa gente es de no haber hecho lo que pudo hacer y decidió quedarse al margen. Mira, mi parte más mística siempre dice que sigas tu instinto, ¿no? El estómago siempre te dice del instinto, el corazón te da una indicación, ya luego tú tienes que filtrarlo y decir, oye, sí o no, pero seguir el corazón siempre. Primero el instinto y después lo reflexionas, después la inteligencia. Pero si a alguien se le da el instinto, eso a ustedes las mujeres, Ruth, también tienen ahí una gran ventaja. Y a veces por no seguirlo, es cuando dices, no, pero si yo ya el estómago me lo había dicho. Sí, sí. ¿Tienes cosas de qué arrepentirte? Ahora, tocando este punto muy
muy claramente? A ver, todo el mundo tiene cosas que podría mejorar, ¿no? A lo mejor... No, pero es diferente. De arrepentirme, es que no quiero sonar egoísta ni soberbia ni nada, pero o sea, yo entiendo que todo ha pasado por una razón, que siempre quieres estar en una mejor posición, siempre que quieres tener más, siempre. Pero también para mí es muy importante estar agradecida de lo que sí tengo. Y eso siempre me da más, ¿no? Porque al final, pues la vida se pasa volando y hay que disfrutarla. Entonces esa parte siempre la tengo muy presente o procuro tenerla incluso en algún día difícil. Casi para terminar, Ruth, ¿cómo ves este enorme reto de el avance a pasos agigantados de la ciencia, de la tecnología en el mundo en el mundo en general, pero en el ámbito de los negocios? Pues no deja de ser también a veces hasta generadora de temor, ¿no? Porque claro. Con el chat GPT, ¿qué voy a hacer si muchas cosas las resuelve, aunque tiene muchos asegúnes? ¿Sí? Pero ¿cómo ves este fantasma? A ver, da respeto, porque siempre te preguntas, oye, pues a lo mejor lo que yo hago ya lo va a hacer una máquina y no me van a necesitar. Creo que todavía estamos en el momento donde la máquina está aprendiendo, ¿no? Y que si tú haces algo en ChatGPT o similar, porque hay muchas plataformas y no lo revisas, sí, te encontrarás con errores pavorosos, que incluso tú le dices, oye, me dijiste esto y esto no está bien por esto y por esto. Y claro, la máquina te dice, perdón, tienes razón, me equivoqué. Claro, ¿sí? Y que nos equivocamos. Yo creo que es muy importante entender siempre las tendencias. Es decir, oye, pues a lo mejor lo que se va a valorar mañana no va a ser que tú tengas la capacidad de hacer una presentación de un producto. A lo mejor lo que se va a valorar es lo que una máquina no puede hacer. Ruth, nos vamos. Te agradezco de verdad estos minutos, estos conceptos, estas ideas, porque a una sola persona que le sirva lo que tú has dicho, ya valió la pena el tiempo que le has dedicado y lo que yo estoy haciendo aquí, que además yo lo hago encantado de la vida. Hay una cosa que no me has preguntado que me gustaría contar. ¿Me permites? Ruth, por favor, venga. Mira, después de muchos años en marketing en Mattel, yo estaba ansiosa de encontrar alguna otra cosa en mi carrera y no sabía qué era. Yo decía que yo quiero cualquier otra industria que no sean los juguetes, porque ya he visto muchos juguetes. Y entonces en mi vida llegó Consumer Products, licencias, donde ahora lo que hago en Mattel para el equipo de Iberia, pues es encontrar cualquier otro producto, servicio o promoción o lo que sea que pueda estar brandeado con las marcas de Mattel y bueno, pues comercializar con ellas. Y ha sido un parteaguas en mi vida porque es cuando me preguntabas hace rato, ¿no? Eso lo iba yo a argumentar en defensa mía, porque si me dices algo muy importante que no me has preguntado, de alguna manera sí te lo pregunté cuando te pregunté los retos. ¿Qué ves que viene de futuro? Claro, ¿sí? Y entonces lo que he encontrado en Consumer Products es venta, haces muchas ventas, muchas negociaciones, pero conectándolo a tu pregunta de los retos, a mí algo que me ha funcionado mucho es el tema de prospectar, y prospectar normalmente en persona tiene muchos mejores resultados que en el mundo digital. Eso no tiene discusión, ¿eh? Pero mucha gente te va a decir, no, es que no tenemos tiempo para hacerlo personalmente. Pues hay que buscárselo. Porque los resultados son contundentes cuando es cara a cara. Y luego si esto lo llevo a Exatec, claro, me ha ayudado a aplicarlo también, pues porque luego tienes que buscar patrocinios o encontrar un lugar gratuito o un lugar accesible, etcétera. Entonces, ha sido un descubrimiento el cómo cosas que las veías... Pero te pasaban desapercibidas, no le dabas la importancia viendo el potencial que tiene. Correcto. Y ahora, pues, me la paso bomba en Consumer Products. Obviamente hay que pensar cuál es el próximo paso, ¿no? Porque a mí siempre me gusta retarme. Ir adelante. Pero bueno,
pensando en qué productos o servicios pueden ser en el futuro, pues oye, ¿quién no te dice que la inteligencia artificial está ahí metida? Yo creo que estará metida, pero a mí no me hagas caso. Estoy ya pasado de época, pero creo que estará metida. Ruth, mil gracias. Espero que tenga oportunidad nuevamente de platicar contigo. Y a usted que nos acompañó esta tarde, pues yo le digo que suscríbase al canal de YouTube de México Prioridad. Si le gusta el trabajo que hacemos, compártalo, por favor, porque nos ayuda a todos. Y nos vemos en la próxima que será muy pronto. Y ya verá qué personajes le tengo aquí para continuar con esta rutina que me fascina. Hasta en verso salió. Muchas gracias. Gracias, Ruth Gómez. Gracias. Pásela bien.